Las campanas de la iglesia de San José repicaban lentamente aquella mañana de octubre, como si el mismo cielo quisiera llorar junto conmigo. Tengo 71 años, y después de 48 años de matrimonio con Clara Domínguez, nunca pensé que tendría que despedirme de ella tan pronto. El corazón se me apretaba cada vez que veía su ataúd de madera de roble, decorado con las flores de cempasúchil que tanto le gustaban. Me llamo Esteban Márquez, y toda mi vida la construí junto a Clara en este barrio de Guadalajara, donde nos conocimos siendo apenas unos jóvenes. Ella tenía 18 años cuando nos casamos, yo 23. Trabajé durante décadas como mecánico en el taller de don Rodrigo, mientras Clara cuidaba nuestra casa y criaba a nuestros dos hijos, Mauricio y Camila. El olor a incienso llenaba la iglesia, mezclándose con el perfume de las flores que los vecinos habían traído. Doña Esperanza, nuestra vecina de toda la vida, me apretó la mano con sus dedos arrugados. Esteban, Clara fue una mujer bendita. Está en un lugar mejor ahora, me susurró con voz quebrada. Asentí sin poder hablar. Las lágrimas se me escapaban sin control, mientras veía cómo la gente del barrio desfilaba frente al ataúd. Todos conocían a Clara. Era la mujer que siempre tenía un plato extra de comida para el que llegara, la que curaba a los niños enfermos con sus remedios caseros, la que mediaba en las peleas entre vecinos. Mauricio estaba parado a mi lado derecho, impecablemente vestido con su traje negro italiano. A sus 45 años, mi hijo mayor se había convertido en todo lo que yo nunca pude ser: exitoso, rico, respetado en los círculos empresariales de la ciudad. Tenía una constructora que edificaba torres y condominios de lujo por todo Jalisco. Su esposa, Patricia, una mujer elegante pero fría, sostenía su brazo con una expresión calculada de dolor. Del otro lado estaba Camila, mi hija de 42 años, maestra de primaria en la escuela del barrio. Sus ojos estaban hinchados de tanto llorar. Siempre fue más cercana a su madre, más parecida a Clara en su bondad natural. Su esposo, Roberto, cargaba a mi nieto Diego de 8 años, que no terminaba de entender por qué la abuela ya no estaría ahí para hacerle sus quesadillas favoritas. «Papá», susurró Camila, «¿estás bien? Te ves muy pálido». «Estoy bien, mija», mentí, limpiándome las lágrimas con el pañuelo que Clara me había bordado años atrás. La misa fue hermosa. El padre González habló de la vida ejemplar de mi esposa, de cómo había sido un pilar en la comunidad. Recordó cuando organizaba las posadas navideñas, cuando coordinaba las colectas para las familias necesitadas, cuando acompañaba a las madres solteras en los momentos difíciles. Pero yo apenas podía escuchar. Mi mente estaba llena de recuerdos. Clara riéndose mientras hacía tortillas en la mañana, cantando canciones de Pedro Infante, mientras limpiaba la casa, cuidándome cuando me enfermé de neumonía hace 5 años. Recordé la última vez que la vi consciente en el hospital, cuando me tomó la mano y me dijo: «Esteban, cuida a los niños. No dejes que el dinero los cambie». No entendí completamente lo que quiso decir hasta después del entierro. Salimos de la iglesia bajo un sol radiante que contrastaba cruelmente con la oscuridad de mi alma. El cortejo fúnebre se dirigió al cementerio de Mezquitán, donde Clara descansaría junto a sus padres. Los mariachis que Mauricio había contratado tocaron Las Mañanitas y Cielito Lindo, las canciones favoritas de mi esposa. Mientras bajaban el ataúd, sentí que una parte de mí se iba con ella. 48 años juntos no se olvidan de un día para otro. Clara había sido mi compañera, mi confidente, mi mejor amiga. Sin ella, la casa se sentiría vacía, las mañanas no tendrían sentido. Camila lloraba en silencio mientras pequeño Diego le preguntaba por qué la abuela no podía despertar. Roberto lo calmaba con palabras dulces, explicándole que la abuela se había ido al cielo con los angelitos. Mauricio, en cambio, parecía más concentrado en revisar su teléfono que en el momento solemne que estábamos viviendo. Su empresa había crecido mucho en los últimos años, especialmente después de algunos contratos gubernamentales muy lucrativos. Siempre estaba ocupado, siempre tenía llamadas importantes, siempre había algo más urgente que la familia. Después del entierro, regresamos a la casa para el tradicional velorio. Clara había vivido toda su vida adulta en esa casita de 2 pisos en la colonia americana, con su pequeño jardín donde cultivaba rosas y hierbas medicinales. Los vecinos habían preparado mole, pozole, tamales
y todas las comidas que Clara solía hacer para las reuniones familiares. La sala estaba llena de gente, compadres, vecinos, primos lejanos, todos compartiendo anécdotas sobre Clara. Don Aurelio, mi viejo amigo del taller, me abrazó fuerte. Esteban, Clara era una santa. Dios se llevó a un ángel, me dijo con los ojos húmedos. Gracias, compadre. Ella te tenía mucho cariño. Respondí, agradecido por las palabras. Patricia, la esposa de Mauricio, se acercó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Suegro, lamentamos mucho su pérdida. Clara era una mujer muy especial, dijo con un tono que sonaba ensayado. Gracias, Patricia, murmuré, sin ganas de conversar con ella. Siempre había sentido que Patricia veía a nuestra familia como algo inferior. Venía de una familia acomodada de Zapopan, y era evidente que consideraba que Mauricio había bajado de nivel al casarse dentro de nuestra clase social humilde. Never se sintió cómoda en nuestra casa sencilla. Siempre encontraba excusas para que las reuniones familiares se hicieran en su mansión de Puerta de Hierro. La tarde transcurrió entre llantos, abrazos y recuerdos. La gente del barrio se portó hermoso, como siempre. Trajeron comida suficiente para alimentar a un ejército. Se quedaron a limpiar los platos. Cuidaron que no me faltara nada. Doña Esperanza se me acercó cuando ya oscurecía. Esteban, no te vayas a quedar solo en esta casa tan grande. Si necesitas algo, lo que sea, tocas mi puerta, me dijo con genuina preocupación. Gracias, doña Esperanza. Clara siempre decía que usted era como una hermana para ella. Y así era, hijo. Así era. Mientras la gente se iba despidiendo, noté que Mauricio y Patricia se habían retirado a la cocina junto con Camila y Roberto. Podía escuchar voces, pero no entendía de qué hablaban. Me quedé en la sala, recogiendo los platos sucios, tratando de mantenerme ocupado para no pensar en lo vacía que se sentiría la casa cuando todos se fueran. Un rato después, Camila salió de la cocina con los ojos rojos, como si hubiera estado llorando de nuevo. Se acercó a mí con pasos vacilantes. Papá, Mauricio quiere hablar contigo. Dice que es importante, me dijo en voz baja. ¿Ahora? ¿No puede esperar? Pregunté, cansado después de un día tan abrumador. Él dice que no. Suspiré y la seguí hacia la cocina. Mauricio estaba sentado en la mesa donde Clara y yo habíamos desayunado juntos durante casi 5 décadas. Patricia se mantenía parada detrás de él, con esa expresión fría que siempre tenía. Roberto cargaba a Diego, que se había quedado dormido después de tanto llanto. Siéntate, papá, dijo Mauricio con un tono que no me gustó. No era el tono respetuoso que un hijo debe usar con su padre, especialmente en un día como este. Me senté frente a él, confundido por la seriedad del momento. Mira, viejo, comenzó Mauricio, y esa palabra me dolió como una puñalada. Nunca me había llamado viejo de esa manera, con ese desdén. Necesitamos hablar de la situación económica. ¿Qué situación?, pregunté, genuinamente confundido. La herencia, papá, los bienes de mamá, esta casa, las cuentas bancarias, todo lo que ella tenía a su nombre. Me quedé callado, sin entender a dónde quería llegar. Clara y yo nunca habíamos sido ricos, pero habíamos ahorrado lo que pudimos. La casa estaba pagada. Teníamos algunas cuentas de ahorro modestas. Nada extraordinario. No entiendo, hijo. Tu madre y yo compartíamos todo. Lo que era de ella, ahora es mío, y algún día será de ustedes dos. Mauricio intercambió una mirada con Patricia que no me gustó nada. Papá, tú no entiendes las complicaciones legales. Mamá tenía algunos bienes a su nombre personal, y siendo realistas, tú ya estás mayor. Necesitas a alguien que se haga cargo de esas responsabilidades. ¿Qué responsabilidades?, pregunté, empezando a sentir una incomodidad creciente. Esta casa, por ejemplo, es demasiado grande para ti solo. Los gastos de mantenimiento, los impuestos, los servicios. Sería mejor que la vendieras y te mudaras a un lugar más pequeño, más apropiado para tu edad. Camila se removió incómodamente en su silla, pero no dijo nada. Esta casa es mi hogar, Mauricio. Aquí crié a ustedes dos. Aquí viví con su madre todos estos años. No pienso mudarme a ningún lado. Papá, hay que ser prácticos. Tú no tienes ingresos regulares ahora que estás jubilado. Tu pensión apenas te alcanza para lo básico. ¿Cómo vas a mantener una casa de 2 pisos tú solo?
Me las he arreglado bien hasta ahora, respondí, sintiendo cómo la irritación crecía en mi pecho, porque mamá estaba ahí para ayudarte, pero ahora las cosas cambiaron. Patricia se inclinó hacia adelante, con esa sonrisa falsa que tanto detestaba. Suegro, nosotros solo queremos lo mejor para usted. Tenemos contactos en unas residencias muy bonitas para personas de la tercera edad, lugares donde estaría bien cuidado, sin preocupaciones. ¿Residencias? La palabra salió de mi boca como si fuera veneno. ¿Asilos? ¿Me están proponiendo que me vaya a un asilo? No son asilos, papá, dijo Mauricio con impaciencia. Son comunidades para adultos mayores, con actividades, enfermería, comidas incluidas. Estarías mucho mejor ahí que aquí solo. Mauricio, intervino Camila finalmente. Papá acaba de perder a mamá. ¿No crees que esta conversación puede esperar? No, Camila, no puede esperar. Las decisiones financieras importantes hay que tomarlas rápido, antes de que se compliquen. Me levanté de la silla, temblando de indignación. ¿Decisiones financieras? ¿De qué diablos estás hablando, Mauricio? Tu madre murió hace apenas unas horas, y tú ya estás pensando en repartir sus cosas como si fuera un negocio. Papá, tranquilízate. Solo estoy siendo responsable. ¿Responsable? ¿O codicioso? La cara de Mauricio cambió completamente. Se puso de pie y me miró con una frialdad que jamás había visto en él. Mira, viejo, dijo con voz dura, las cosas son como son. Ni pienses en tocar la herencia de mamá. Esos bienes van a ser administrados por alguien que sepa lo que hace, no por un mecánico jubilado que nunca entendió de finanzas. El silencio que siguió fue ensordecedor. Camila se tapó la boca con las manos, horrorizada. Roberto bajó la mirada, incómodo. Patricia mantuvo esa sonrisa satisfecha que me dieron ganas de borrar de su cara, pero yo me quedé paralizado, como si me hubieran dado un golpe en el estómago. Mi propio hijo, el niño al que había enseñado a andar en bicicleta, al que había llevado a jugar fútbol los domingos, al que había pagado sus estudios universitarios trabajando dobles turnos en el taller, me había hablado como si fuera un estorbo, un viejo inútil que ya no servía para nada. Me quedé ahí parado, mirando a mi hijo como si fuera un extraño. Las palabras que había dicho resonaban en mi cabeza como campanadas funerarias. Y ni pienses en tocar la herencia. ¿Cómo había llegado a esto? ¿En qué momento el niño que solía correr hacia mí gritando, «Papá», cuando llegaba del trabajo se había convertido en este hombre frío que me hablaba como si fuera su enemigo? Mauricio, dije con voz temblorosa, tratando de mantener la compostura, eres mi hijo. Tu madre y yo te dimos todo lo que pudimos. ¿Cómo puedes hablarme así? Él se pasó la mano por el cabello perfectamente peinado y suspiró con impaciencia. Papá, esto no es personal, es business. Mamá tenía bienes valuados en varios millones de pesos. Esta casa, aunque modesta, está en una zona que se está revalorizando mucho. Los terrenos aquí valen oro ahora que van a construir el nuevo centro comercial. Y no hablemos de las cuentas bancarias y las inversiones que mamá hizo en los últimos años. ¿Qué inversiones?, pregunté confundido. Clara nunca me habló de inversiones. Patricia se rió con desdén. Por favor, suegro, ¿usted cree que íbamos a dejar que mamá Clara mantuviera todo su dinero debajo del colchón como en los viejos tiempos? Mauricio la ayudó a hacer algunas inversiones inteligentes. Ahora ese dinero se multiplicó, pero requiere manejo profesional. Camila se levantó de su silla, con la cara roja de indignación. ¿Ustedes convencieron a mamá de invertir su dinero sin decirle a papá? Camila, por favor, dijo Mauricio con tono condescendiente. Mamá era una mujer inteligente. Ella entendía que era mejor que su dinero trabajara en lugar de quedarse estancado en una cuenta de ahorros que apenas daba intereses. Pero papá tenía derecho a saber, gritó mi hija. Papá no entiende de estas cosas, Camila. Nunca las entendió. Por eso mamá tomó la decisión inteligente de dejar que alguien con experiencia manejara esos asuntos. Me senté pesadamente en la silla, sintiendo como si el mundo se tambaleara bajo mis pies. Clara había estado haciendo inversiones a mis espaldas. Mi esposa, con quien compartí todo durante casi 5 décadas, había tenido secretos financieros conmigo. ¿Desde cuándo?, pregunté con voz quebrada. Desde hace como 3 años, respondió Patricia con naturalidad. Cuando mamá Clara heredó el terreno de su tía Remedios en Tlaquepaque, en lugar de venderlo por unos pesos,
Mauricio la convenció de desarrollarlo. Ahora vale 10 veces más. Recordé vagamente cuando Clara me había dicho que su tía le había dejado un terrenito. Pensé que era algo sin importancia. Tal vez un lote baldío que podríamos vender para darnos algún gustito en nuestra vejez. Nunca imaginé que se había convertido en una inversión millonaria. Clara me habría dicho. Murmuré, más para mí mismo que para ellos. Mamá no quería preocuparlo con estos temas complicados, dijo Mauricio. Usted sabe cómo era ella, siempre protegiéndolo de las responsabilidades grandes. Esas palabras me dolieron más que un golpe físico. ¿Era verdad que Clara me había estado protegiendo? ¿O había sido convencida por nuestro hijo de que yo era demasiado simple para entender asuntos de dinero? Roberto, que hasta ahora había permanecido callado con Diego dormido en sus brazos, finalmente habló. Mauricio, hermano, con todo respeto, creo que esta conversación es muy dura para don Esteban. Ha sido un día muy difícil. Roberto, tú no te metas en esto, le espetó Patricia. Esto es un asunto de la familia Márquez. Roberto es familia, gritó Camila. Y tú no tienes derecho a decidir quién habla y quién no en la casa de mi padre. Cálmense todos, dije con voz cansada. No quiero que despierten al niño. Diego se movió un poco en los brazos de su padre, pero siguió durmiendo. Mi nieto era inocente en todo esto. No merecía crecer viendo cómo su familia se desgarraba por dinero. Mauricio se acercó a mí y puso una mano en mi hombro, pero su tacto se sintió frío, calculado. Papá, entiéndeme. Yo no quiero lastimarte. Solo quiero proteger el patrimonio que mamá construyó. Tú no tienes experiencia manejando cantidades grandes de dinero. Podrías ser estafado, podrías tomar decisiones equivocadas. ¿Es mejor que yo me haga cargo de todo esto hasta que me muera? Terminé la frase por él. No hables así, papá. ¿Pero no es eso lo que estás esperando? ¿Que me muera para quedarte con todo? Esteban, gritó Patricia, fingiendo indignación. ¿Cómo puede pensar eso de su propio hijo? Porque mi propio hijo acaba de decirme que ni piense en tocar la herencia de mi esposa, como si yo fuera un extraño, como si no hubiera trabajado junto con Clara toda mi vida para construir lo poco que teníamos. Me levanté y caminé hacia la ventana de la cocina. Afuera, podía ver el pequeño jardín donde Clara pasaba las mañanas cuidando sus plantas. Las rosas que tanto amaba estaban floreciendo hermosas, sin saber que ya no habría nadie para regarlas con el mismo amor. Miren, dije sin voltearme, estoy cansado. Ha sido el peor día de mi vida. Quiero que se vayan. Todos necesito estar solo. Papá, dijo Camila con voz suave, yo me puedo quedar contigo. No deberías estar solo esta noche. No, mija. Agradezco tu preocupación, pero necesito procesar esto. Necesito entender qué está pasando. Está bien, viejo, dijo Mauricio, volviendo a usar esa palabra que me lastimaba. Pero mañana vamos a seguir hablando. Hay papeles que tienes que firmar. ¿Qué papeles? Para formalizar la administración de los bienes, para que todo esté en orden legal. No voy a firmar nada hasta que un abogado independiente me explique exactamente de qué se trata. La cara de Mauricio se endureció. Papá, no hagas esto más difícil de lo que tiene que ser. ¿Difícil para quién? ¿Para ti? Porque para mí ya es bastante difícil enterrar a mi esposa, sin tener que lidiar encima con la codicia de mi propio hijo. No es codicia, explotó Mauricio. Es responsabilidad, protección del patrimonio familiar, patrimonio que mi esposa y yo construimos sin tu ayuda. Sin mi ayuda, ¿quién crees que hizo las inversiones que multiplicaron ese dinero? ¿Quién usó sus contactos y su experiencia para que mamá no perdiera sus ahorros por la inflación? Mauricio, ya basta, gritó Camila. Respeta a tu padre. Tú también te callas, Camila. Siempre has sido la consentida, la que nunca entendió de responsabilidades adultas. Sigues trabajando en una escuela pública ganando una miseria cuando podrías tener una vida mejor. No todos medimos el éxito por el dinero que tenemos en el banco, pues deberían, porque el dinero es lo que da seguridad, lo que protege a las familias, lo que permite tomar decisiones sin depender de otros. Roberto se acercó a su esposa y le puso una mano protectora en la espalda. Mauricio, creo que ya dijiste suficiente. Camila es una excelente profesional y una gran madre. No tienes derecho a menospreciar su trabajo. Roberto, en serio, no te metas. Esto es entre nosotros. Cuando insultas a mi esposa, sí me meto. La tensión en la cocina era tan espesa
que se podía cortar con un cuchillo. Patricia miraba todo con esa expresión de superioridad que tanto me molestaba, como si estuviera viendo una telenovela barata. Se van, todos, ahora, dije con la voz más firme que pude reunir. Papá, comenzó Camila. Tú también, mija. Los amo a los dos, pero necesito pensar. Necesito recordar quién era Clara realmente, no esta versión que Mauricio me está pintando. Camila me abrazó fuerte, susurrándome al oído. Papá, yo estoy contigo, no te voy a abandonar. Roberto me estrechó la mano con respeto. Don Esteban, si necesita algo, lo que sea, me llama, día o noche. Mauricio se dirigió hacia la puerta sin mirarme, pero antes de salir se volvió. Mañana en la tarde voy a venir con el abogado. Espero que para entonces hayas recapacitado y entiendas que solo quiero lo mejor para todos. Lo que quieres es quedarte con todo. Le respondí. Piensa lo que quieras, viejo. Pero los papeles se van a firmar de todas formas. Patricia lo siguió, pero antes de salir me dijo con voz melosa, suegro, de verdad esperamos que comprenda que esto es por su propio bien. Y se fueron, dejándome solo en la cocina donde había desayunado con Clara cada mañana durante décadas. Me quedé ahí parado, escuchando el silencio de la casa, un silencio que ya no era el silencio cómodo de la compañía mutua, sino el silencio frío y vacío de la soledad absoluta. Caminé hacia la sala y me senté en el sillón donde Clara solía tejer por las tardes. Su canasta de estambre seguía ahí, con una bufanda a medio terminar. Había dicho que la quería acabar antes de que llegara el frío, pero ya no habría oportunidad. Tomé la bufanda entre mis manos y la acerqué a mi cara. Todavía olía a su perfume, a esa loción de rosas que usaba desde que la conocí. Y entonces, solo entonces, me permití llorar como no había llorado en años. No solo lloraba por la pérdida de Clara, lloraba por la pérdida de la familia que creí que habíamos construido. Lloraba porque el hijo que había criado con tanto amor se había convertido en un extraño, que me veía como un obstáculo en lugar de como su padre. Pero también lloraba de rabia. Rabia porque Clara había tomado decisiones importantes sin consultarme. Rabia porque tal vez Mauricio tenía razón, y yo realmente era demasiado simple para entender el mundo moderno. Rabia porque a los 71 años tenía que enfrentar no solo la viudez, sino también la traición familiar. Me quedé despierto toda la noche, sentado en ese sillón, sosteniendo la bufanda inacabada de mi esposa, tratando de entender cómo había llegado a este punto, tratando de recordar si había habido señales que no vi, conversaciones que no escuché, decisiones de las que fui excluido sin darme cuenta. Cuando amaneció, ya había tomado una decisión. No iba a dejarme intimidar por mi propio hijo. No iba a firmar papeles hasta entender completamente de qué se trataban. Y, por primera vez en mi vida, iba a buscar ayuda profesional para entender mis derechos legales. Clara tal vez me había protegido de las responsabilidades financieras, pero ahora que ella no estaba, iba a tener que aprender a protegerme a mí mismo, aunque fuera lo último que hiciera. La mañana siguiente despertó gris y nublada, como si el cielo compartiera mi estado de ánimo. No había dormido nada, pero tampoco había querido ir a la recámara que compartí con Clara durante tantos años. El sillón de la sala se había vuelto mi refugio temporal, rodeado de los recuerdos de mi esposa, pero sin la crueldad de su cama vacía. Alrededor de las 8 de la mañana, tocaron la puerta. Era doña Esperanza, con una olla humeante en las manos. Buenos días, Esteban. Te traje un caldo de pollo. Necesitas comer algo, me dijo con esa bondad maternal que la caracterizaba. Gracias, doña Esperanza, pero no tengo hambre. Eso no importa. El cuerpo necesita alimentarse, especialmente en momentos así. La dejé entrar y pusimos el caldo en la estufa para mantenerlo caliente. Ella me miró con preocupación. Esteban, te ves terrible. ¿Dormiste algo? No mucho. ¿Quieres hablar de lo que pasó ayer? Algunos vecinos comentaron que hubo gritos después del velorio. Suspiré profundamente. Los vecinos del barrio se conocían todos, y las paredes de estas casas no eran precisamente a prueba de sonidos. Mauricio quiere quitarme la herencia de Clara. Dice que soy muy viejo para manejar dinero. Los ojos de doña Esperanza se abrieron como platos. ¿Qué dices? ¿Tu propio hijo? Mi propio hijo. Pero Esteban, ¿de qué herencia habla? No es por ofender, pero Clara y tú siempre vivieron modestamente. Eso es lo que yo creía.
pero aparentemente Clara hizo inversiones con la ayuda de Mauricio en los últimos años. Inversiones de las que yo no sabía nada. Doña Esperanza se sentó pesadamente en una silla de la cocina. No puede ser. Clara me habría contado. Nos contábamos todo. ¿Estás segura? Nunca te mencionó nada sobre dinero, sobre terrenos, sobre inversiones. La vi pensativa por unos momentos. Bueno, ahora que lo mencionas, hace como 2 años, Clara me preguntó si conocía algún abogado de confianza. Dijo que necesitaba actualizar algunos papeles, pero cuando le pregunté para qué, cambió el tema. Sentí como si me hubieran dado otro golpe en el estómago. ¿Qué más recuerdas, doña Esperanza? Una vez la vi muy nerviosa después de una visita de Mauricio. Le pregunté si todo estaba bien y me dijo que los hijos exitosos traían problemas complicados. En ese momento pensé que se refería a que Mauricio trabajaba mucho, pero ahora entiendo que mi esposa me ocultó cosas importantes durante años. Doña Esperanza me tomó las manos con las suyas, arrugadas pero llenas de cariño. Esteban, Clara te amaba más que a su propia vida. Si te ocultó algo, fue para protegerte, no para lastimarte. ¿Protegerme de qué? ¿De saber que teníamos más dinero del que pensábamos? ¿De participar en las decisiones sobre nuestro propio patrimonio? No lo sé, hijo, pero conozco el corazón de Clara. Era incapaz de traicionarte. Me quedé callado, bebiendo el caldo que había preparado mi vecina. Tenía razón sobre una cosa. Necesitaba alimentarme para mantener las fuerzas. Lo que venía iba a requerir toda mi energía. Después de que doña Esperanza se fue, me vestí con mi mejor ropa y salí de casa. Tenía una misión clara: buscar ayuda legal antes de que Mauricio llegara con sus papeles y su abogado. Caminé por las calles de mi barrio, observando cómo había cambiado en los últimos años. Efectivamente, como había mencionado Patricia, la zona se estaba revalorizando. Había cafeterías nuevas, tiendas más elegantes, edificios de departamentos modernos. Nuestra modesta colonia se había vuelto atractiva para gente joven con dinero. Llegué al centro de Guadalajara y busqué el despacho del licenciado Hernández, un abogado que había sido recomendado por don Aurelio años atrás cuando tuve un problema con la pensión. Su oficina estaba en un edificio viejo pero respetable cerca de la catedral. Buenos días, licenciado. ¿Podría atenderme? Es urgente. El licenciado Hernández era un hombre de unos 50 años, con canas prematuras y una expresión seria pero amable. Por supuesto, señor Márquez. ¿En qué puedo ayudarle? Le conté toda la historia desde el principio. El funeral, la conversación en la cocina, las revelaciones sobre las inversiones secretas de Clara, las amenazas de Mauricio. El abogado me escuchó sin interrumpir, tomando notas ocasionales. Cuando terminé, se recostó en su silla y me miró con seriedad. Señor Márquez, la situación es compleja. Primero necesitamos establecer qué bienes tenía exactamente su esposa y bajo qué régimen matrimonial se casaron. ¿Régimen matrimonial? Sí. Cuando se casaron, ¿firmaron separación de bienes o sociedad conyugal? No recuerdo haber firmado nada especial. Solo nos casamos por la iglesia y por el civil. Entonces, probablemente sea sociedad conyugal, lo que significa que todos los bienes adquiridos durante el matrimonio pertenecen por igual a ambos cónyuges. Pero necesitamos verificar esto con los documentos. ¿Qué documentos? Las escrituras de la casa, los estados de cuenta bancarios, las escrituras del terreno que mencionó, los contratos de inversión, todo lo que pueda demostrar qué bienes existían y a nombre de quién estaban. Mauricio dice que va a venir hoy con su abogado para que yo firme unos papeles. El licenciado Hernández se incorporó inmediatamente. Señor Márquez, es muy importante que no firme absolutamente nada hasta que yo pueda revisar todos los documentos. Nada. ¿Me entiende? Sí. Pero ¿qué pasa si Mauricio se enoja? ¿Qué pasa si trata de forzarme? Su hijo no puede forzarlo a firmar nada. Usted está en pleno uso de sus facultades mentales, y cualquier presión indebida sería ilegal. Además, como viudo, usted tiene derechos específicos sobre los bienes de su esposa. ¿Qué derechos? Si estaban casados bajo sociedad conyugal, usted tiene derecho al menos al 50% de todo lo que se adquirió durante el matrimonio. Y como heredero, también le corresponde una porción de lo que era exclusivamente de ella. Por primera vez en días, sentí un rayo de esperanza. ¿Puede acompañarme cuando venga Mauricio? Por supuesto. ¿A qué hora dijo que vendría?
En la tarde. Perfecto. Mientras tanto, necesito que trate de encontrar todos los documentos que pueda, escrituras, estados de cuenta, cualquier papel oficial que tenga en la casa. Regresé a casa con un propósito renovado. Comencé a buscar en los cajones, en el closet, en todos los lugares donde Clara podría haber guardado documentos importantes. En una caja de zapatos en la parte alta del armario, encontré algo que me dejó helado. Eran estados de cuenta bancarios que nunca había visto. Cuentas que aparentemente Clara había abierto sin mi conocimiento. Los números eran astronómicos para alguien como yo. Millones de pesos en inversiones, en cuentas de ahorro, en fondos que no entendía. También encontré contratos firmados por Clara y por Mauricio. Documentos donde mi esposa aparentemente había puesto a nuestro hijo como administrador de ciertos bienes, con poder para tomar decisiones financieras en su nombre. Mi corazón se aceleraba mientras leía. Clara realmente había estado manejando cantidades enormes de dinero sin decirme nada. Y no solo eso, había puesto a Mauricio a cargo de todo. Pero lo que más me dolió fue encontrar una carta manuscrita con la letra de Clara, dirigida a mí, fechada apenas 3 meses antes de su muerte. Mi querido Esteban, decía la carta, si estás leyendo esto, es porque ya no estoy contigo. Sé que te vas a enojar conmigo por haberte ocultado tantas cosas, pero necesito que entiendas que todo lo que hice fue por amor. Mauricio me convenció de que era mejor manejar el dinero de manera profesional, y yo confié en él porque es nuestro hijo. Pero últimamente he empezado a dudar. He visto cambios en él que me preocupan. Por eso preparé esta carta y estos documentos. Si algo me pasa, quiero que sepas que la mitad de todo lo que tenemos es tuyo por derecho, sin importar lo que diga Mauricio. No dejes que te intimide. Eres más fuerte e inteligente de lo que él cree. Te amo para siempre, Clara. Me senté en el piso del closet y lloré como no había llorado nunca. Clara había sabido. Había presentido que algo no estaba bien con Mauricio, pero había muerto antes de poder hacer algo al respecto. Al final de la caja había más papeles. Copias de documentos, números de cuentas, contactos de bancos y notarios. Clara había estado preparándose para protegerme, pero la enfermedad se la llevó antes de que pudiera explicarme todo. Cuando llegaron las 4 de la tarde, yo ya estaba listo. Había organizado todos los documentos y había llamado al licenciado Hernández para que viniera a la casa. Mauricio llegó acompañado de Patricia y de un hombre elegante con portafolio que obviamente era su abogado. Su expresión cambió cuando vio al licenciado Hernández sentado en mi sala. ¿Qué significa esto?, preguntó con tono molesto. Significa que yo también tengo representación legal, hijo. Papá, esto es innecesario. Solo necesitabas firmar unos papeles simples para formalizar lo que ya está decidido. ¿Decidido por quién?, intervino el licenciado Hernández. Porque según los documentos que hemos revisado, aquí hay varias irregularidades. La cara del abogado de Mauricio se puso tensa. ¿Irregularidades? ¿De qué tipo? Para empezar, varios de estos contratos de administración fueron firmados por la señora Clara cuando ya estaba enferma, posiblemente sin plena capacidad legal. Segundo, el señor Esteban nunca fue notificado ni consultado sobre decisiones que afectaban bienes conyugales. Y tercero, hay evidencia de que la señora Clara tenía dudas sobre estos arreglos antes de morir. Mauricio se puso pálido. ¿Qué evidencia? Saqué la carta de Clara y la puse sobre la mesa. Una carta de tu madre, dirigida a mí, donde expresa sus preocupaciones sobre los cambios que había visto en ti. Patricia se acercó rápidamente como para tomar la carta, pero el licenciado Hernández la detuvo. Esa es evidencia legal, señora. No debe ser manipulada. ¿Evidencia legal de qué?, preguntó el abogado de Mauricio. De que la señora Clara tenía dudas sobre haber puesto a su hijo a cargo de sus bienes. De que posiblemente estaba planeando revocar algunos de los poderes que le había otorgado. El silencio que siguió fue tenso y prolongado. Mauricio miraba la carta como si fuera una serpiente venenosa. Mauricio, dije con voz firme, tu madre me escribió esa carta porque empezó a darse cuenta de que habías cambiado, que el dinero te había cambiado. Y tenía razón. Papá, tú no entiendes la situación completa. Entiendo perfectamente. Tu madre confió en ti. Y tú abusaste de esa confianza. La convenciste de que yo era demasiado simple para manejar nuestro propio dinero. Le metiste ideas en la cabeza sobre inversiones y administración profesional. ¿Y todo para qué? ¿Para quedarte con lo que no es tuyo?
No es así, gritó Mauricio. Yo multipliqué el dinero de mamá. Sin mí, ustedes habrían perdido todo por la inflación. ¿Y eso te daba derecho a excluirme? ¿A tratarme como si fuera un estorbo? El licenciado Hernández intervino. Señores, propongo que suspendamos esta reunión. Necesitamos hacer una auditoría completa de todos los bienes y todas las transacciones realizadas en los últimos 3 años. Hasta entonces, ningún documento será firmado. El abogado de Mauricio asintió reluctantemente. Está bien, pero quiero que quede claro que todo lo que hizo el señor Mauricio fue con el consentimiento expreso de su madre. Eso es exactamente lo que vamos a investigar, respondió mi abogado. Después de que se fueron, me quedé en silencio con el licenciado Hernández. ¿Cómo ve la situación, licenciado? Difícil, pero no imposible. Tenemos la carta de su esposa, que es muy importante, y los documentos muestran varias irregularidades. Su hijo no puede simplemente apropiarse de bienes conyugales sin su consentimiento. ¿Cuánto tiempo va a tomar esto? Varias semanas, tal vez meses. Pero, señor Márquez, necesito preguntarle algo importante. ¿Está preparado para enfrentar a su familia? Porque esto puede volverse muy feo. Miré hacia el jardín donde Clara cuidaba sus rosas, y pensé en la bufanda que nunca terminaría de tejer. Licenciado, hace 2 días perdí a mi esposa. Ayer descubrí que mi hijo me ve como un estorbo. Hoy me enteré de que la mujer que amé durante casi 50 años me ocultó secretos importantes, pero lo hizo para protegerme. No creo que las cosas puedan ponerse más feas de lo que ya están. Tiene razón. Y señor Márquez, por lo que he visto hoy, su hijo lo subestimó. Usted es mucho más fuerte de lo que él cree. Esa noche, por primera vez desde la muerte de Clara, dormí un poco. No mucho, pero lo suficiente para soñar con ella. En el sueño, me sonreía y me decía, Esteban, ya era hora de que defendieras lo nuestro. Las siguientes 3 semanas fueron una montaña rusa emocional que jamás pensé que tendría que vivir a mis 71 años. El licenciado Hernández había iniciado la auditoría completa de los bienes de Clara, y cada día traía nuevas revelaciones que me dejaban más sorprendido y, debo admitir, más dolido. Resultó que mi esposa había sido mucho más astuta de lo que yo imaginaba. No solo había hecho las inversiones que Mauricio me había mencionado, sino que había mantenido cuentas separadas, había invertido en varios proyectos inmobiliarios y había incluso comprado acciones de la propia empresa de nuestro hijo. El patrimonio total ascendía a más de 8 millones de pesos, una cantidad que me parecía irreal. Pero lo que más me impactó fue descubrir que Clara había estado documentando meticulosamente cada decisión financiera, cada consejo de Mauricio, cada presión que él había ejercido sobre ella. Tenía un diario financiero escondido en una caja de seguridad del banco, que solo encontramos cuando revisamos todos sus documentos. Camila me acompañaba a la mayoría de las citas con el abogado. Mi hija había tomado días de permiso en la escuela para apoyarme, y su presencia era un bálsamo para mi alma herida. Roberto también había sido muy solidario, ayudándome con los trámites y cuidando que no me faltara nada en casa. Papá, me dijo Camila una tarde mientras revisábamos documentos en la cocina, no puedo creer que mamá haya manejado todo esto sola. Era brillante, concordé, pero también estaba asustada. Leí esta entrada de su diario. Le mostré una página fechada 6 meses antes de su muerte. Mauricio está presionándome para que firme más papeles. Dice que es para optimizar las inversiones, pero cuando le pregunto detalles específicos, cambia el tema o me dice que son cosas muy complicadas para que las entienda. Empiezo a sospechar que me ve como una vieja tonta que puede ser manipulada. Necesito proteger a Esteban, pero no sé cómo hacerlo sin lastimar a mi hijo. Los ojos de Camila se llenaron de lágrimas. Mamá se sentía tan sola llevando esta carga. Por eso me duele tanto, mija. Yo podría haber compartido esa carga con ella. Tal vez no entiendo de inversiones complicadas, pero entiendo de honestidad y de amor. Podríamos haber enfrentado esto juntos. Mamá solo quería protegerte, papá. Lo sé, pero a veces proteger demasiado también es una forma de lastimar. El timbre de la puerta interrumpió nuestra conversación. Era doña Esperanza, como de costumbre con una olla en las manos. Buenos días, Esteban. Te traje pozole. Y Camila, hija, tú también necesitas comer bien con tanto estrés.
Doña Esperanza se había convertido en mi ángel guardián durante estas semanas difíciles. No solo me traía comida todos los días, sino que también me mantenía informado de los chismes del barrio, algunos de los cuales resultaron ser más importantes de lo que pensé inicialmente. Esteban, me dijo mientras servía el pozole, ayer me topé con doña Rosa, la que trabaja limpiando en las oficinas del centro. Me contó algo interesante sobre Mauricio. ¿Qué cosa? Dice que su empresa está teniendo problemas financieros, que hay varios proyectos parados por falta de dinero y que los bancos ya no le quieren prestar. Camila y yo intercambiamos miradas preocupadas. ¿Está segura, doña Esperanza? Eso dice doña Rosa. Y ella limpia las oficinas de varios abogados y contadores del centro. Escucha muchas conversaciones. Esa información me inquietó profundamente. ¿Era posible que la urgencia de Mauricio por controlar la herencia de Clara no fuera solo codicia, sino necesidad desesperada? Se lo mencioné al licenciado Hernández en nuestra siguiente cita. Es muy posible, señor Márquez. Hemos notado que varias de las inversiones que hizo su hijo con el dinero de su esposa fueron dirigidas hacia proyectos de su propia empresa. Eso podría constituir un conflicto de intereses muy grave. ¿Qué significa eso? Que su hijo usó el dinero de su madre para financiar sus propios proyectos empresariales, posiblemente sin revelárselo completamente a ella. ¿Es ilegal? Puede serlo, dependiendo de cómo esté documentado, pero definitivamente es éticamente cuestionable. 3 días después, Mauricio apareció en mi casa sin previo aviso. Era un sábado por la mañana, y yo estaba en el jardín tratando de cuidar las rosas de Clara, aunque reconozco que no tengo su talento para la jardinería. Papá, necesitamos hablar, dijo sin saludarme siquiera. Buenos días para ti también, hijo. Se veía demacrado, con ojeras profundas y el traje arrugado. Por primera vez en años, Mauricio no lucía como el ejecutivo exitoso y confiado que proyectaba habitualmente. Papá, tienes que detener esta investigación. Está destruyendo a la familia. ¿La está destruyendo? ¿O solo está revelando verdades incómodas? Tú no entiendes las consecuencias. Si esto sigue adelante, mi empresa puede quebrar. ¿Sabes cuántos empleos se perderían? ¿Sabes cuántas familias dependen de mí? ¿Y qué hay de mi familia? ¿Qué hay de tu hermana, de tus sobrinos, de mí? Mauricio se sentó pesadamente en una de las sillas de plástico del jardín. Por un momento, vi al niño asustado que solía ser cuando rompía algo y tenía que confesarme. Papá, la empresa está pasando por un momento difícil. Algunos proyectos se retrasaron, otros se cancelaron. Necesito liquidez para salvar todo lo que hemos construido. ¿Todo lo que nosotros hemos construido? Mauricio, yo no construí tu empresa. Esa es tu responsabilidad. Pero usé el dinero de mamá para financiar proyectos que beneficiaron a toda la familia. Esas inversiones generaron ganancias que también fueron para ustedes. ¿Para nosotros? ¿Cuándo vimos nosotros esas ganancias? Tu madre y yo seguimos viviendo en la misma casa modesta de siempre, comiendo lo mismo, vistiendo la misma ropa. Mauricio se pasó las manos por el cabello, desesperado. Las ganancias estaban reinvertidas, generando más dinero. Era una estrategia a largo plazo, una estrategia que solo tú entendías y solo tú controlabas, porque mamá confiaba en mí, porque ella sabía que yo era el único con la experiencia para manejar esas cantidades. Me senté frente a él, mirándolo directamente a los ojos. Mauricio, tu madre confiaba en ti, y tú abusaste de esa confianza. Usaste su amor y su preocupación por ti para manipularla y tomar control de decisiones que debían ser nuestras. Yo nunca manipulé a mamá. ¿No? Entonces, ¿por qué ella escribió en su diario que se sentía presionada? ¿Por qué me escribió esa carta advirtiéndome sobre ti? ¿Por qué tenía miedo de lastimarte pero necesitaba protegerme? La cara de Mauricio se descompuso completamente. ¿Leíste su diario? Leí todo, hijo. Cada entrada donde describe cómo la convenciste de que yo era demasiado simple para entender. Cada vez que te cuestionó algo, y tú le dijiste que eran cosas muy complicadas para una ama de casa. Cada momento en que ella se sintió sola cargando secretos que debería haber compartido conmigo. Mauricio comenzó a llorar. No había visto a mi hijo llorar desde que era adolescente. Papá, yo nunca quise lastimar a mamá. Todo lo que hice fue por proteger a la familia. Proteger a la familia o proteger tu negocio. Las dos cosas. Si mi empresa quiebra, todos salimos perdiendo. Mauricio,
Tu empresa es tu responsabilidad. El dinero de tu madre era nuestro dinero. Dinero que ella y yo ahorramos durante décadas trabajando honestamente. Papá, por favor, podemos arreglar esto. Podemos redistribuir todo de manera justa. Pero si continúas con la investigación legal, todo va a salir a la luz pública. Mi reputación quedará arruinada. Me levanté y caminé hacia las rosas de Clara. Algunas se estaban marchitando porque yo no sabía cuidarlas como ella lo hacía. Mauricio, ¿sabes qué es lo que más me duele de todo esto? ¿Qué, papá? Que no es el dinero. No son las inversiones, ni las propiedades, ni los millones de pesos. Lo que me duele es que mi hijo, al que amo más que a mi propia vida, me vea como un obstáculo, como alguien que está demasiado viejo y es demasiado tonto para merecer respeto. Papá, yo no pienso eso de ti. ¿No? Entonces explícame por qué nunca me consultaste sobre las inversiones de mi esposa. Explícame por qué le dijiste que yo no entendería. Explícame por qué, en el funeral de tu madre, me trataste como si fuera un extraño que se quería aprovechar de una herencia que no le correspondía. Mauricio se quedó callado, con las lágrimas corriendo por sus mejillas. Porque pensé que sería mejor para ti no preocuparte con esas cosas. ¿Mejor para mí? ¿O más conveniente para ti? No respondió. Mauricio, yo trabajé 40 años como mecánico. No soy un hombre de negocios, pero entiendo de honestidad. Entiendo de trabajo duro y de sacrificio. Tu madre y yo construimos lo poco que teníamos con esos valores. Y tú tomaste eso que construimos y lo convertiste en algo que no reconozco. Me acerqué a él y puse mi mano en su hombro, como hacía cuando era niño y tenía pesadillas. Hijo, todavía te amo. Eres mi sangre y eso nunca va a cambiar. Pero no puedo permitir que sigas irrespetando la memoria de tu madre y menospreciándome a mí. Clara me dejó esa carta porque sabía que esto iba a pasar. Me dejó esos documentos porque quería que me protegiera. Y eso es lo que voy a hacer. ¿Qué significa eso? Significa que vamos a continuar con la investigación legal. Vamos a determinar exactamente qué dinero era de tu madre y qué dinero era mío. Vamos a revisar todas las inversiones que hiciste y vamos a ver si fueron legales y éticas. Y después vamos a decidir cómo se distribuye todo de manera justa. Papá, eso puede tomar meses. Mi empresa no puede esperar tanto tiempo. Entonces tal vez deberías haber pensado en eso antes de tomar dinero que no era completamente tuyo para salvar tu negocio. Mauricio se levantó lentamente, derrotado. ¿Y si mi empresa quiebra? ¿Y si pierdo todo? Hijo, yo perdí a mi esposa y descubrí que mi familia no es lo que pensaba que era. Si tú pierdes tu empresa pero recuperas tu integridad y el respeto de tu familia, tal vez eso sea un intercambio justo. Se fue sin decir más palabras. Lo vi caminar hacia su auto lujoso, con los hombros caídos y la cabeza gacha. Parte de mí quería correr detrás de él, abrazarlo y decirle que todo iba a estar bien. Pero otra parte de mí, la parte que Clara había fortalecido con su carta, sabía que esta vez tenía que ser firme. Esa noche Camila llegó a la casa con Roberto y Diego. Papá, Mauricio nos llamó. Dice que hablaste con él y que vas a continuar con la investigación. Así es, mija. ¿Estás seguro? Él es nuestro hermano. Es familia. Me senté en el sillón donde había estado durmiendo desde la muerte de Clara y miré a mi hija. Camila, ¿sabes qué me enseñó tu madre en todos estos años de matrimonio? ¿Qué, papá? Que amar a alguien no significa permitir que haga cosas incorrectas. Que a veces, amar significa ser firme y establecer límites, aunque duela. Roberto, que había permanecido callado, finalmente habló. Don Esteban tiene razón, Camila. Lo que hizo Mauricio estuvo mal, sin importar las razones que haya tenido. Diego, mi nieto de 8 años, se acercó a mí. Abuelo, ¿por qué el tío Mauricio está peleando contigo? Lo levanté y lo senté en mis piernas, como hacía Clara cuando él tenía preguntas difíciles. A veces, mijo, los adultos tomamos decisiones equivocadas, y cuando eso pasa, tenemos que enfrentar las consecuencias, aunque no nos gusten. ¿Pero ustedes se van a volver a querer? Miré hacia el jardín donde las rosas de Clara seguían floreciendo, a pesar de mis cuidados imperfectos. Yo nunca voy a dejar de querer a tu tío Mauricio, Diego, pero el amor verdadero también incluye la honestidad y el respeto, y eso es algo que él necesita aprender. Esa noche, por primera vez desde la muerte de Clara, subí a nuestra recámara y dormí en nuestra cama. Su olor ya se estaba desvaneciendo de las almohadas,
pero su presencia se sentía más fuerte que nunca. En mis sueños, Clara me sonreía y me decía, «Ya no tienes que protegerme, Esteban. Ahora puedes protegerte a ti mismo». 2 meses después de esa conversación en el jardín, la investigación legal había llegado a su fin. Los resultados fueron aún más reveladores de lo que había imaginado. El licenciado Hernández me citó en su oficina para presentarme el informe final, acompañado de Camila y un contador independiente que había auditado todas las transacciones. «Señor Márquez», comenzó el licenciado, «los hallazgos son claros. Su esposa tenía un patrimonio de 8.2 millones de pesos al momento de su muerte. De esa cantidad, 6.8 millones corresponden a bienes conyugales, lo que significa que legalmente le pertenecen al 50% a usted. Los 1.4 millones restantes eran bienes exclusivos de ella, de los cuales usted tiene derecho como heredero al 50%, compartiendo el otro 50% entre sus 2 hijos». Camila tomó mi mano mientras el contador continuaba. «Además, hemos encontrado que su hijo Mauricio efectivamente utilizó aproximadamente 2.3 millones de pesos de los fondos de su esposa para financiar proyectos de su propia empresa, sin una documentación clara de que fueran préstamos o inversiones formales». «¿Qué significa eso exactamente?», pregunté. «Significa que su hijo debe restituir esa cantidad al patrimonio, con intereses, o demostrar que los utilizó con autorización expresa y específica para beneficio de su madre, no de su empresa». El peso de esas cifras me abrumaba. Toda mi vida había trabajado para mantener a mi familia con dignidad, sin lujos pero sin carencias. Ahora me enteraba de que Clara y yo habíamos sido millonarios, sin saberlo yo. «Licenciado», dije, «¿qué opciones tenemos ahora?» «Varias. Pueden llegar a un acuerdo extrajudicial con su hijo, donde él reconozca los adeudos y establezca un plan de pago. O pueden proceder legalmente, lo que resultaría en un embargo de los bienes de su empresa hasta cubrir el monto adeudado. Y si su empresa realmente está en problemas financieros como sospechamos, entonces podría declararse en bancarrota y ustedes se convertirían en acreedores preferenciales, pero la recuperación del dinero sería más lenta y posiblemente parcial». Salimos de la oficina del abogado en silencio. Camila manejaba mientras yo observaba las calles de Guadalajara, la ciudad donde había construido mi vida junto a Clara. «Papá», dijo finalmente Camila, «¿qué vas a hacer?» «No lo sé, mija. Esto es más grande de lo que imaginé. Mauricio se metió en problemas muy serios». «Sí, pero sigue siendo tu hermano, y sigue siendo mi hijo». Llegamos a casa y nos sentamos en la cocina, donde todo había comenzado hace 2 meses. Las rosas del jardín habían florecido hermosamente a pesar de mis cuidados inexpertos. Clara habría estado orgullosa. Esa tarde, Mauricio apareció en la puerta. Se veía peor que la última vez, con kilos de menos y una expresión de derrota total. «Papá, ¿podemos hablar?» «Pasa, hijo». Se sentó en la misma silla donde había pronunciado aquellas palabras crueles sobre la herencia. Parecía haber envejecido 10 años en 2 meses. «Ya sé los resultados de la investigación», dijo con voz ronca. «Mi abogado me explicó todo. Y tienes razón en todo. Usé el dinero de mamá para salvar mi empresa. Lo hice creyendo que sería temporal, que podría devolverlo con ganancias, pero las cosas se complicaron más de lo que esperaba. Mauricio, ¿por qué no me dijiste desde el principio que estabas en problemas financieros? ¿Por qué todo este teatro de proteger el patrimonio y de que yo era demasiado viejo? Porque tenía vergüenza, papá. Porque me crié escuchándote decir que los hombres de verdad solucionan sus problemas solos. Porque pensé que si lograba salvar la empresa, nadie tendría que enterarse de lo cerca que estuve del fracaso». Me quedé callado, procesando sus palabras. «Y también», continuó, «porque Patricia me convenció de que ustedes no necesitaban saber. Ella decía que mientras las inversiones generaran rendimientos, todo el mundo saldría ganando. ¿Patricia sabía del uso indebido del dinero? Ella lo sabía todo. De hecho, fue idea de ella presentártelo como una decisión de administración profesional, en lugar de admitir que era un préstamo desesperado. Eso explicaba la actitud condescendiente de Patricia y su prisa porque yo firmara los papeles sin revisarlos. Mauricio, ¿cuál es la situación real de tu empresa? Quebré, papá. Oficialmente, esta semana se declara la bancarrota. Perdí todos los contratos, todos los proyectos.
Los bancos ejecutaron las garantías. No tengo forma de devolverte el dinero que usé. Se quebró completamente, llorando como el niño que una vez fue. Papá, lo siento tanto. Sé que no hay palabras que puedan arreglar lo que hice. Sé que traicioné la confianza de mamá y la tuya. Sé que probablemente nunca me vas a perdonar. Me levanté y caminé hacia el jardín. Las rosas de Clara se movían suavemente con la brisa vespertina. Podía casi escuchar su voz diciéndome qué hacer. Regresé y me senté frente a mi hijo. Mauricio, ¿sabes qué me duele más de todo esto? ¿Qué? Que creyeras que yo no te ayudaría si me hubieras dicho la verdad desde el principio. Que pensaras que tu papá te iba a juzgar por tener problemas en los negocios. Papá, tú siempre fuiste tan fuerte, tan honorable. Nunca fallaste en nada. ¿Cómo le iba a decir a mi héroe que yo era un fracaso? Sus palabras me pegaron como un martillazo en el pecho. Mi hijo me veía como un héroe, pero al mismo tiempo sentía que no podía confiar en mí con sus fracasos. Mauricio, yo fallé muchas veces en mi vida. Fallé cuando no pude darles todos los lujos que sus amigos tenían. Fallé cuando trabajé tanto que a veces me perdí momentos importantes de su crecimiento. Fallé cuando no me di cuenta de que tu madre estaba llevando una carga tan pesada sola. Pero nunca fallaste en ser honesto. Nunca nos mentiste. Nunca traicionaste la confianza de alguien. No, hijo. Pero eso no me hace perfecto. Me hace humano. Nos quedamos en silencio por varios minutos. ¿Qué va a pasar ahora, papá? No lo sé. Legalmente me podrían embargarte todo lo que te quede. Podrían perseguir el dinero hasta el último peso. ¿Y qué quieres hacer tú? Era la pregunta que había estado evitando responder desde que recibí el informe legal. Mauricio, tu madre me escribió en esa carta que no dejara que el dinero cambiara a nuestros hijos. Pero el dinero ya te cambió. Ya cambió a nuestra familia. La pregunta es si todavía hay forma de regresar. ¿Regresar a qué? A ser una familia que se basa en amor y respeto, no en dinero y poder. Mauricio levantó la cabeza, con algo parecido a la esperanza en los ojos. ¿Cómo? Me levanté y fui por los papeles que el licenciado Hernández había preparado. Documentos que me daban control total sobre el patrimonio de Clara. Documentos que me permitirían recuperar hasta el último peso que Mauricio había usado. Los puse sobre la mesa. Mauricio, voy a hacer algo que tal vez sea la decisión más difícil de mi vida. ¿Qué? Voy a perdonarte la deuda. Su cara se transformó completamente. ¿Qué dijiste? Los 2.3 millones de pesos que usaste. Te los perdono. No voy a perseguirte legalmente. No voy a embargar lo poco que te pueda quedar. Papá, no puedes hacer eso. Es demasiado dinero. Mauricio, tu madre y yo vivimos felices durante décadas sin saber que teníamos todo este dinero. Podemos seguir viviendo sin él, pero no podemos vivir sin nuestra familia. Pero papá, la ley está de tu lado. Podrías recuperar todo. Hijo, la ley puede estar de mi lado, pero el amor está por encima de la ley, y yo te amo más de lo que amo al dinero. Mauricio se puso de pie y me abrazó por primera vez en años. Un abrazo real, lleno de dolor y arrepentimiento, pero también de amor. Papá, no merezco tu perdón. Nadie merece el perdón, Mauricio. Por eso se llama perdón y no justicia. ¿Cómo puedo pagarte? No con dinero, con honestidad, con respeto, con tiempo de calidad como familia, con que vuelvas a ser el hijo que tu madre y yo criamos. ¿Y Patricia? Esa es una decisión que tienes que tomar tú, pero creo que ya sabes que una mujer que te alienta a faltarle el respeto a tus padres no es una buena compañera para toda la vida. Asintió lentamente. Ya lo sabía, papá. Solo tenía miedo de admitirlo. Camila, que había permanecido callada durante toda la conversación, finalmente habló. Papá, ¿estás seguro de esto? Es mucho dinero para perdonar. Mija, cuando tú eras niña y rompías algo valioso, ¿qué era más importante para mí? ¿El objeto roto o tu bienestar? Mi bienestar. Exacto. Mauricio rompió algo mucho más valioso que el dinero. Rompió la confianza familiar. Pero si podemos reparar eso, el dinero perdido valdrá la pena. Roberto, que había llegado con Diego mientras hablábamos, se acercó. Don Esteban, admiro mucho su decisión, pero ¿qué va a hacer con el resto del patrimonio? Era una buena pregunta. Aún después de perdonar la deuda de Mauricio, quedaban más de 5 millones de pesos. Roberto, Camila, quiero dividir el patrimonio restante en partes iguales entre ustedes dos. Camila porque siempre estuvo aquí, porque me apoyó en los momentos más difíciles.
Mauricio, porque a pesar de todo, sigue siendo mi hijo y merece una segunda oportunidad. Papá, dijo Mauricio, yo no puedo aceptar nada después de lo que hice. Sí puedes, y lo vas a hacer, pero con una condición. ¿Cuál? Que uses ese dinero para empezar de nuevo, pero de manera honesta. Que construyas algo de lo que tus hijos puedan estar orgullosos. Que nunca más tomes decisiones financieras importantes sin consultar con tu familia. Te lo prometo, papá. ¿Y qué hay de ti, papá?, preguntó Camila. ¿Qué vas a hacer con tu parte? Miré hacia el jardín donde las rosas de Clara seguían floreciendo. Voy a quedarme en esta casa, cuidando el jardín de su madre lo mejor que pueda. Voy a usar el dinero para ayudar a los vecinos del barrio cuando lo necesiten, como hacía Clara. Y voy a asegurarme de que el nieto de su abuela tenga todo lo que necesite para crecer feliz y honesto. Diego, que había estado jugando en el jardín, corrió hacia mí. Abuelo, ¿ya no van a pelear más? Ya no, mijo, ya no. Esa noche, después de que todos se fueron, me senté en el sillón de Clara con la bufanda que nunca terminó de tejer, pero por primera vez desde su muerte, no me sentía solo. Había recuperado a mi familia, había preservado la memoria de mi esposa, y había aprendido que el amor verdadero a veces requiere más coraje que la ira justificada. Mauricio cumplió su promesa. Se divorció de Patricia y empezó un pequeño taller de reparación de casas en el barrio. No era el magnate empresarial que había sido, pero era honesto y trabajaba duro. Diego lo visitaba los fines de semana y aprendía a usar herramientas como yo le había enseñado a su padre décadas atrás. Camila siguió siendo maestra, pero ahora con la tranquilidad de saber que la educación de Diego estaba asegurada. Roberto y ella compraron una casa más grande cerca de la mía, y cenábamos juntos todas las noches. Un año después, en el aniversario de la muerte de Clara, estábamos todos reunidos en el jardín. Las rosas habían florecido más hermosas que nunca, como si hubieran sentido el amor y la paz que había regresado a la casa. Abuela habría estado orgullosa, dijo Diego, que ahora tenía 9 años y había aprendido a cuidar las plantas. ¿Por qué dices eso, mijo? Porque la familia está junta otra vez, y porque las rosas están felices. Tenía razón. Clara habría estado orgullosa, no porque hubiera perdonado una deuda millonaria, sino porque había elegido el amor sobre el dinero, la unión familiar sobre la venganza justificada. Esa noche, antes de dormir, leí una vez más la carta que Clara me había escrito. Al final, había una línea que no había notado la primera vez. Esteban, si logras que nuestros hijos recuerden quiénes son realmente, habré valido la pena todos los años de silencio. Lo había logrado. Mauricio había recordado quién era realmente, no un empresario despiadado, sino el niño bondadoso que Clara y yo habíamos criado con amor. Y yo había recordado quién era yo, no un viejo tonto e indefenso, sino un hombre con la fuerza suficiente para perdonar sin olvidar, para amar sin ingenuidad. El dinero se había convertido en una prueba que habíamos superado como familia. Clara tenía razón. El amor verdadero vale más que todos los millones del mundo. Y cuando eliges el amor, el dinero se convierte simplemente en una herramienta para construir más amor, no en un motivo para destruir lo que ya tienes. Mientras me quedaba dormido en la cama que había compartido con Clara durante tantos años, sentí su presencia una vez más. Ya no era el dolor punzante de la pérdida, sino la calidez reconfortante de un amor que trasciende la muerte y se multiplica cuando se comparte generosamente. La herencia más valiosa que Clara me había dejado no eran los millones de pesos, sino la sabiduría para usarlos con amor, y esa herencia la había pasado intacta a mis hijos y mi nieto, asegurando que las lecciones de honestidad, perdón y familia perduraran mucho más allá de cualquier cuenta bancaria.